Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más. En esta ocasión vamos a tratar un tema que para mí es casi un enigma, es casi desconocido. He de reconocer que no he ahondado en el mismo, pero justamente con la persona que tengo aquí para entrevistar, he aprendido un poco y sé que ahora vamos a aprender todos juntos incluso más. Así que va a ser una conversación muy enriquecedora para todos. Ella se llama Caterina Alberti, ella tiene estudios en psicología y asimismo también pues tiene experiencia leyendo el tarot. Así que ahora nos va a explicar algunas cosas que van a ser de seguro muy interesantes. ¿Qué tal, Caterina? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias principalmente por la invitación, por darme la oportunidad de poder hablar sobre este tema, que es una de mis pasiones. Como tú sabes, yo tengo muchas y espero poder dar algo más nutritivo para que la gente pueda conocer más sobre este tema, tanto como tú y cualquier otra persona. Muy bien, Katy. Yo creo que debemos empezar por una cuestión de definición. No una definición de libro, no una definición que podemos encontrar en internet. A mí me gusta más apelar a, digamos, lo que cada uno personalmente conceptúe, ¿no? Así que, desde tu punto de vista, ¿cómo, si alguien te preguntase, de hecho yo lo estoy haciendo ahora, ¿cómo responderías tú a la pregunta sobre qué es para ti el tarot? Bueno, para mí el tarot, muy aparte de cómo llegó a mi vida, yo considero de que el tarot es un medio de poder comunicarte con ese misticismo, esa divinidad que a veces nosotros no podemos entender. Es un modo de llegar a nosotros recibir los mensajes del cosmos o del universo o de Dios, inclusive como mucha gente lo quiera ver, desde su propia espiritualidad, claro. Es el modo en el que uno puede conectar con ese lado y puede recibir esos mensajes, tanto uno como tarotista leyendo, tanto las personas cuando van a consulta. Es una guía de vida, no, en realidad muchos piensan de que es solo para saber el futuro. Y no es así, porque efectivamente sí, en las lecturas de proyección son muy acertadas las cosas que nos pueden salir, pero también tenemos que entender de que el tarot es una forma en la que tú puedes tener una claridad de la situación que está sucediendo para poder tú tener una guía de cómo estás yendo en base a tus metas, que es lo que quieres, o a tus propósitos en ese momento, y que tú puedas modificar ciertas cosas que estás haciendo y poder encaminarte de mejor manera hacia donde quieras ir. Entonces el tarot para mí es como una guía, es como un medio de recibir los mensajes de nuestros ángeles, de la divinidad, del universo, del cosmos, de como la gente lo quiera ver. Es un modo de tenerlo y es algo que es una conexión espiritual más que todo. Yo lo vería así. Y obviamente sí hay proyecciones, sí uno puede saber el futuro, pero es una guía para saber y encaminarnos hacia dónde estamos yendo. Eso es lo que es para mí. Muy bien, Katy. Entonces tú has hecho mención que no solo a través del tarot puede conocerse el futuro, sino también el presente. Pero ahora vamos a hablar un poquito del pasado, porque también por ahí lo dijiste un poquitín al comienzo, y es de cómo fueron tus inicios con el tarot. Todos en nuestras pasiones, en aquello que hacemos, en aquello a lo que nos lleva la vida, tenemos pues unos primeros momentos que son muchas veces los que nos atrapan y por eso nos desarrollamos más en tal o cual campo, pasión, como ya dije, o bueno, incluso trabajo, porque también el tarot se puede ver como una forma de solventarse, de ganar la vida.
En tu caso, ¿cómo es que tú tienes los primeros acercamientos hacia el tarot? ¿Cómo es que te vas perfeccionando y cómo es que llegas hasta el día de hoy en el cual pues ya tengo entendido que son bastantes personas a las cuales pues les has hecho lecturas, muchas muy acertadas, me consta los testimonios, y que yo soy uno de ellos, dicho sea de paso, ¿no? Que hay cosas que por más que nos une una amistad de varios años, pues cosas que siempre son de uno, ¿no? Y tú las mencionaste en base al tarot, y como se dice, no había manera de que tú las supieras a menos que yo te las dijera, o que efectivamente en el tarot fuesen apareciendo de acuerdo avanzada la lectura. Pero, como te preguntaba, ¿cómo es que tú empiezas en esto y cómo se va desarrollando en ti todo este tema de la lectura del tarot? Bien, básicamente yo empecé a leer, debo admitirlo, y ya lo he reconocido, por mi padre. Mi padre fue quien aprendió a leer, bueno, mi abuela también sabía, él aprendió por sus propios medios, me dio el mazo de el tarot de Marsella, que en realidad la gente suele aprender primero el tarot de Rider y luego suele aprender el tarot de Marsella, pero yo aprendí al revés. Y bueno, yo empecé a leer en realidad básicamente porque era muy adolescente y me encontraba sumida en una relación tóxica. Entonces siempre iba donde mi papá en ese entonces para que él me pueda leer las cartas, saber la situación, porque era como toda relación tóxica, era un terminar, volver, no saber, incertidumbre, ansiedad y todo eso que muchas personas pasamos en nuestra evolución, ¿no? De vida. Entonces, pues esa obsesión, por así decirlo, de saber, esa ansiedad de saber qué es lo que pasaba, como que a mí sí me llamaba la atención el tarot, me parecía algo muy genial, me gustaba y todo, pero debo de ser sincera, fue básicamente para eso. Entonces yo por eso primero aprendí a leer con los arcanos mayores, porque el tarot se divide entre arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son los que te dan como que una situación más general, son como para preguntas más grandes, tienen como que significados más contundentes, por así decirlo, y los arcanos menores son como que más especificaciones, ¿no? Entonces yo me centré en los arcanos mayores y aprendí a leer para saber sobre esta situación. Eso fue lo que me llevó. Luego, después de eso, ya yo hacía mis lecturas para mí misma. Yo misma, es que siempre, todas las veces que yo he leído, siempre me he sorprendido del tarot. Nunca dejo de maravillarme con el tarot, con cada cosa que sale, de verdad. Entonces, recuerdo de que las primeras tiradas que yo hacía, como yo no sabía, yo solamente me había centrado en los arcanos mayores y mi tema era y lo romántico y pues yo a veces no hacía las interpretaciones de manera netamente correcta, y eso también a veces hacía que yo piense de que o yo no era buena o realmente no era tan eficaz, ¿no? No entendía también este tema de que la energía cambia. O sea, uno, por ejemplo, es que obviamente va a cambiar porque uno se lee las cartas, sale un mensaje y pues la persona siempre tiene el libre albedrío de tomar acción ante eso o quedarse igual o etcétera. Entonces, por eso luego cuando uno vuelve a hacer una tirada, la energía cambia, entonces las cosas luego toman otro rumbo. Por eso mismo digo de que el tarot es un guía. ¿Por qué? Porque es como que yo te digo algo y no es que, oye, sí, así es tu futuro y ya te quedaste con eso y es una condena, y no, o sea, lo bueno del tarot no es que, mejor dicho, lo bueno del tarot es que te dice el mensaje, pero no solo te dice el mensaje, no es como que, oye, te van a despedir. Es como que, mira, tú puedes tener problemas, puede haber un despido, pero por este motivo. Así que puedes evitar tal cosa, puedes irte así. Es un momento donde hay que tal vez tener una mesura con las cosas que pasen, tienes que guardar silencio, etcétera. O sea, esa clase de mensajes es el que da el tarot. Entonces, yo pues aprendí a leer de una manera muy básica, pero curiosamente ahí me enteré muchas cosas. En el tarot yo me enteré de muchas cosas porque, como digo, es un medio de guía, pero también hay cosas que uno puede saber que escapan de nosotros. Entonces, como por ejemplo, yo también
No en esa relación, pero bueno, en otras relaciones como que me enteraba, ¿no? Cuando tal vez una persona estaba con otra y yo no sabía, un ex mío quería saber, ¿no? Quiero saber si un ex mío está ahora con alguien, ¿no? Y sí, eso siempre me salía, luego yo lo comprobaba y era de verdad y cosas así. Entonces el tarot siempre me maravillaba por eso. Y bueno, mis inicios fueron básicamente por eso. Yo aprendí a leer a los 17 años. Y mi lectura era como que muy general, siempre con los arcanos mayores. En realidad empecé a leer con los arcanos menores, o sea, la baraja completa, ya cuando quise, por así decirlo, dedicarme a eso, ¿no? Cuando ya quise empezar a leer, porque antes era como que tenía ciertos amigos, a veces hacía ciertas lecturas, yo me hacía ciertas lecturas. Mi mazo no era algo que yo siempre utilizara así de manera seguida, era algo anecdótico, un hobby y cosas así, pero luego dije, bueno, no, o sea, por la situación en la que estamos, tú sabes, obviamente, yo también soy una víctima más del desempleo y de todas estas cosas que ha pasado, porque tú sabes de que pues, yo anteriormente estaba en una muy buena posición, estaba con mi independencia y todo ello, pero pues fue como que decir, ya, a ver, vamos a ver, yo sé que tengo este don, lo he ignorado y también lo he rechazado porque tú sabes de que nosotros estudiamos en la Facultad de Psicología, bueno, como mencionó Fernando, sí tengo estudios en psicología y curiosamente nosotros hemos llevado la carrera, cursos de la carrera juntos, aunque nos conocimos antes de que en sí estudiemos en esta universidad. Pero curiosamente por eso tú sabes de que a la vez, bueno, cabe mencionar de que nosotros no estábamos en cualquier universidad, estábamos en una universidad católica. Entonces, como buena universidad católica, no era lo pontificio obviamente, pero era una universidad católica que realmente era más comprometida con el catolicismo. Pues ahí la mayoría de gente que estaba es pues mucho de religión, ¿no? Entonces siempre tuve como que este estigma, ¿no? De que, ay, la rarita que lee, de estudiar psicología para leer el tarot, ¿qué es esto? Que no sé qué. Entonces, es por eso que tampoco me evocaba netamente en esto, ni entraba de lleno. Y es por eso como que de lejitos, ¿no? Como que sí sé leer, pero a ver, no quiero... No sé, era un lado mío que de alguna manera tenía un poquito de miedo o de recelo poder sacar. Pero bueno, básicamente yo aprendí eso a los 17 años, fue por esos motivos, lo cual también demuestra de que siempre las cosas pasan por algo, pues, ¿no? O sea, uno, obviamente mucho me lamenté por esa clase de relación que tuve y etcétera, pero mira cómo esa clase de relación fue lo que me acercó al tarot. No, yo creo que sí hubiera tenido un acercamiento al tarot posiblemente luego, pero no lo sé, creo que quizás en ese momento fue lo que tenía que pasar, pues, ¿no? Exactamente. Y esto es también una lección en general para otras cosas que a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no puedo volver al pasado y de pronto cambiar tal o cual cuestión que de repente me marcó en apariencia negativamente? Pero es que si cambiamos cualquier cosa de nuestro pasado, también estaríamos modificando elementos del presente que incluso pueden ser buenos a nivel de que hemos ganado experiencia, a nivel de que ya no vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra, como diría una canción, o en otros niveles, ¿no? Incluso nos crea un propio clima de mayor seguridad ante el resto, la gente lo nota y esto puede abrirnos hasta puertas. Respecto al tema de leerse a uno mismo las cartas, porque hay gente que dice que eso, no sé si será una cuestión de tabú o serán cosas, bueno, que ya se manejan en otro orden, que eso no está bien, que uno no debe leerse a sí mismo porque pues no es lo esperable, ¿no? Y sin embargo tú empezaste así y así fuiste aprendiendo, fue un viaje también de autoconocimiento y de autoconfirmación en lo tuyo mediante el tarot. Y pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es que la gente dice que no te leas a ti mismo y todo esto? Lo que sucede es que mucha gente dice que uno no se puede leer a sí mismo, prácticamente basándose en el tema de que, como en psicología, uno no puede tratar a su familia o uno no puede tratarse a sí mismo, porque siempre hay el estigma de que, eres psicólogo, tu vida debe ser perfecta y debes saber manejar todos tus asuntos a la perfección y
no, pues eres psicólogo, ¿no? Es como decir, pucha, eres médico y ¿cómo te va a dar gripe, no? O sea, no. Obviamente sí, ¿no? Hay cosas que yo efectivamente pienso de que si uno estudia psicología es por algo, ¿no? Pero también somos seres humanos, también tenemos defectos, también tenemos nuestros tiempos. Mucha gente a veces duda. Sí, hay gente que realmente no toma la psicología para bien, la ignora a veces, o bueno, pero yo de por sí siempre, tú sabes que siempre he sido una persona que cree de que, bueno, todos tenemos nuestros tiempos, todos absolutamente en algunos momentos, quizás ahora criticamos cosas, pero en su momento lo hemos hecho y a veces no tenemos esa capacidad de verlo, ¿no? Entonces, yo empecé a leerme, y bueno, mejor dicho, para responder tu pregunta, se dice que uno no debe leerse por el tema de la objetividad. ¿Por qué? Porque obviamente, y yo volvamos al escenario que tenía a los 17, estaba en una relación tóxica. Entonces, para mí era muy fuerte en realidad ver esas cartas. O sea, yo recuerdo que cada tirada que hacía era como que tan. Entonces era como que no. Entonces, lo que sucede es que mucha gente dice que uno no debe leerse a sí mismo porque tú te autosugestionas y a la vez te autosaboteas, o sea, no aceptas los mensajes. Para mí era difícil aceptar de que, recuerdo inclusive de que cuando leí y me salió esa respuesta de que mi expareja estaba con otra persona, yo como que entré en shock, era como que, ¿qué? O sea, porque era algo que no me esperaba realmente. Yo hice esa pregunta como que por hacer, porque yo en ese momento tipo estaba casi segura que no. Entonces, pero por ahí un instinto me dijo algo, así que no sé por qué lo hice, pero bueno, ya. Bueno, mejor dicho, el instinto. Y cuando me salió, yo estaba tan sorprendida que es como que no, la negación, ¿no? Y luego volví a hacer una tirada. Hice como 3 tiradas. Y las 3 tiradas me sacaron casi las mismas cartas, pero el mensaje era el mismo. Era sí. Simple y sencillamente sí. Y es loco porque el tarot es como que te he dicho esta respuesta y vuelves a hacer la misma y te sale lo mismo y te sale lo mismo hasta que llega un punto donde también es como, no sé, es como una grabadora, pues que tú le das tanto replay y tal vez la rayas, porque no te digo, por eso mismo me ha pasado, que es como que vuelves a hacer tiradas, hasta que llega un punto, te puede confirmar 1, 2, hasta 3 veces, pero luego vuelves y haces más tiradas, ya te sale cualquier disparate. Entonces te sale cualquier mamarracho que no tiene nada que ver con la situación, entonces ya. Entonces básicamente se dice de que uno no debe de leerse a sí mismo porque pues no es objetivo con sus mensajes, no los quiere creer y a la vez, ¿por qué? Porque el tarot es un arte muy, muy complejo en el hecho de que, bueno, para explicar básicamente esto es como te decía la otra vez, el tarot, ya, una carta significa una cosa, otra carta significa otra cosa, pero hay distintos contextos de pregunta, distintas situaciones, distintas personas, etc. Entonces, ya, cambian según su combinación y según las otras cartas y según todo, pero ponte ejemplo, tú tienes 3 cartas que te pueden significar algo, pero esos significados que tú tienes hay como, no sé, 10, 5 significados o hasta más, pero ¿qué es lo que determina que tú de esos 5 o 10 o más significados agarres uno y digas, esto es lo que me dice? Es la intuición, es el tema de poder tener esa conexión que tengas con el mensaje que tú estás recibiendo. Entonces, cuando una persona está en una situación obviamente de ansiedad, de sentirse mal, como es propio de una relación tóxica, pues obviamente cuando te salgan las cartas tú vas a querer ver siempre algo bueno, o sea, vas a querer que tu situación esté así. Entonces, básicamente se dice de que no se debe leer por ese tema, ¿no? Porque tú quizás vayas a acomodar las cosas a tu situación, qué sé yo. Has nombrado, por ejemplo, 2 tipos de barajas distintas. La de Rider White y la de Marsella, el tarot de Marsella. Entonces la gente, como por ejemplo en estos programas que hay, en los cuales hay algunas personas pues que pues digamos han asumido alguna de las barajas en específico y la dicen, o también algo que creo que es mucho más común, lo he escuchado en otros lugares, lo he visto incluso en anuncios que hay en algunas calles, las famosas cartas españolas. Entonces uno no sabe y se pregunta y simplemente te dejas guiar, nunca mejor dicho, por la intuición ante
los distintos nombres que aparecen y dices, bueno, este de aquí quizás sea mejor, ¿no? Cartas españolas suena más, no sé, como imponente, o quizá Rider White por lo que está en inglés, o Marsella, no sé, pero al final no tenemos muy en claro de qué van estas diferencias, si acaso las hubiere. En tu caso, ¿cómo lo ves tú? Básicamente existe el tarot más conocido, es el tarot de Rider White. Es el tarot que se dice moderno, ¿no? Porque antes hubo como que el tarot de Marsella. Bueno, la historia del tarot de las barajas consta de mucho más tiempo todavía. No digo de que en Marsella fue el principal o el primero, pero sucede que el de Marsella fue el que se popularizó luego mejor y pues luego el de Rider White. La diferencia del tarot de Marsella con el Rider White es que el tarot de Marsella tiene arquetipos que fácilmente para una persona que está aprendiendo tal vez a leer el tarot no le dicen mucho. O sea, a veces como que puede que no lo aprendas muy rápido, porque como que te muestra, ejemplo, 2 de oros, 2 oros, 4 de oros, 4 y así. Pero el tarot de Rider White es un tarot que fue creado por Arthur White y la ilustradora Pamela Colman Smith, que ellos, a diferencia del tarot de Marsella, lo que quisieron hacer fue, Arthur White fue el que dio el significado a las cartas, por así decirlo, o sea, su significado, lo que quería transmitir, el mensaje de la carta, lo que se basaba. Y Pamela Colman Smith lo que hizo fue ilustrarlo, o sea, llevarlo a una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, a diferencia del tarot de Marsella, su arquetipo, por ejemplo, no es como que as de oros, 2 de oros y 2 oros, y no. O sea, ellos es como que el as de oros, por ejemplo, es una mano saliendo de un cielo, mostrando una moneda y atrás un fondo y todo ello. Entonces, tú cuando ves los arquetipos te hablan. Porque, por ejemplo, hay un arquetipo que es el 6 de espadas, que simboliza a veces viajes o partidas, o sea, el dejar un lugar pero con cierta tristeza. Y pues se ve reflejado por una persona que está como que conduciendo un barco y alejándose, y tú sientes ese clima lúgubre, ¿no? Esa tristeza, o sea, entonces no es como que un 6 de espadas, 6 espadas y ya. Entonces es como que son como fotos, ¿no? Que te inspiran y que te hablan. Entonces, eso hace de que las personas se inicien en el tarot de Rider White porque es más fácil. O sea, tú ya ves esto y ya sabes de que es algo positivo. O bueno, no necesariamente positivo ni negativo, pero sabes la vibra que te da por la imagen que tienes. Entonces, esa es básicamente la diferencia, porque el significado, o sea, la interpretación es también lo mismo. Y aquí hay una diferencia bueno, para aclarar estos dos tarots que son los más conocidos, el de Marsella y el de Rider White, a diferencia de los otros, porque mucha gente quizás está por ahí y ve, no sé, pues que leyeron el tarot de Osho Zen, el tarot de, no sé, de los gatos, el tarot de las brujas, el tarot de los magos. ¿Qué pasa? Que esos arquetipos pueden ser representados en realidad con cualquier estilo de tarot. Inclusive he visto que hay un tarot basado como que en personajes de películas, donde como el as de bastos la tienen a Hermione, cosas así, o sea, basados, es como que una similitud, ¿no? De personajes que quieren hacer una similitud con las cartas, que sí se conectan, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente uno puede agarrar cualquier estilo, no sé, tú puedes agarrar y tú mismo agarras y dices, ya, yo hago mi tarot de los gatos, y pones a 4 gatos jugando con, no sé, con unas monedas, y dices, ya, estos son el 2 de oros, el 3 de oros, o etcétera. O sea, solamente la gente como que puede crear cualquier tarot, ¿no? Por eso también en realidad pasa que hay algo muy curioso con las barajas de tarot, que como a veces creo que los creadores no saben qué acogida va a tener su tarot, es como que venden una baraja y a veces tú ya no la puedes volver a encontrar, porque es una baraja que tipo ya fácil no pegó, no vendieron muchos de esos ejemplares y ya no lo encuentras. Entonces tú a veces ves un tarot en un lugar y ya no tienes forma de encontrarlo, porque a veces tampoco tienen
no siguen como para poder poner el nombre y etcétera, ¿no? Hay tarots que sí se han quedado, ¿no? Como por ejemplo el tarot de las brujas, el tarot de los magos, ya esos son tarotes como que ya han tenido una acogida y pues se han popularizado más y es más posible que tú los puedas encontrar. Entonces, después de eso también hay una básica diferencia entre el tarot que yo te estoy hablando, que es basado en Rider Waite, sí, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Porque esta clase de tarot, esta clase de baraja, mejor dicho, consta de 78 cartas. Entonces, hay otras cartas que constan de 50, que son las cartas españolas, que es lo que popularmente más se ofrecen los servicios de las cartas españolas. Las cartas españolas. Entonces, yo en lo personal no me siento muy conectada con ese tipo de baraja porque para mí es muy simple. Es como leer con los arcanos mayores. Entonces, no, porque para mí el tarot normal de 78 cartas, la baraja de 78 cartas, es para mí lo que me da como que una más precisión, más claridad. Ahora, vienen también otras barajas como los oráculos y etcétera, pero eso ya es aparte. O sea, hablando básicamente de estas dos diferencias básicas para nosotros saber, es esto. La baraja principal tiene 78 y la baraja de las cartas españolas son 50. Creo que a todos nos ha quedado claro porque hemos visto estos nombres en anuncios, como digo, los hemos escuchado también en algunos programas quizá, y es bueno saberlo para que uno pueda elegir libremente, ya que la libertad depende del conocimiento, si no, no es una decisión libre, es una decisión desinformada. E incluso, como yo te comenté en alguna ocasión, cuando estuve en una librería muy conocida del distrito de Miraflores, pues me sorprendí con también la existencia de una baraja basada en imágenes cristianas, que te lo mostré, ¿no? Para mí era como una cuestión de contraposición, ¿no? O sea, estás hablando de que el mundo cristiano, a menos a nivel del alto clero y de boca para afuera, aunque por ahí se dice que por lo bajo también se hacían ver sus cuestiones astrológicas, pero al menos de cara a la platea, como se dice, de cara al público, pues decían que no, que esto estaba prohibido, se perseguía en cierto modo. Y sin embargo ver ahí una baraja que utilizaba pues imágenes, por lo que pude ver ahí en la cubierta, pues parece que había de la Virgen María, de algún santo, que también hay santos a los que se les vincula de una u otra manera a lo esotérico, como San Juan, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema. Y también que yo te pasé una imagen que en otra librería también de ese distrito vi que estaba casi en estreno, el inicio de ventas de una baraja basada en algo muy peruano, como son las ilustraciones del cronista Guamán Poma de Ayala, ¿no? que debe ser realmente a nivel artístico por lo menos una verdadera joya, algo muy, muy bonito de tener, ¿no? Pero ahora pasemos, antes de ir quizá a hablar un poquito más, a ahondar en la medida de lo posible en los significados, por lo menos de los arcanos mayores o de los más importantes, a lo que también mencionábamos un poco a la pasada, que es que el mundo de la psicología y el mundo de la astrología y concretamente del tarot no siempre estuvieron peleados. De hecho, en los inicios, Carl Jung, otros lo pronunciarán Carl Jung o de distintas maneras, pues él se interesó mucho, bueno, también en el mundo de los sueños y en otras cosas que ahora están medio vetadas para, digamos, los psicólogos más ortodoxos, pero muy particularmente en el tarot. ¿Cómo es esto? Sé que sabes de aquello. Sí, es curioso que mucha gente a principio te diga, ¿no? Ay, estudia psicología para estar leyendo las cartas, o sea. Y me encantaría y hasta yo tomaría un poco más en serio esto si realmente la gente tuviera una opinión más informada. Es casi, bueno, hasta ahora, toda clase de comentario así siempre ha venido de alguien que no ha investigado lo suficiente y efectivamente no se dan cuenta que uno de los pioneros en psicología, que en este caso es Carl Gustav Jung, habló sobre este tema y o sea, en realidad se apasionó mucho por este tema porque tiene libros donde habla sobre este tema del tarot. Entonces él mayormente en sí, el aporte principal por el que es más conocido en el mundo de la psicología es por el tema del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, él siempre habla de que nosotros estamos conectados, de alguna manera la humanidad está conectada
a un saber general en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, la ley que se cumple al decir que al momento que uno hace las lecturas, basándonos en lo que es la interpretación de Carl Jung, es la ley de la sincronicidad. Es como que esta carta tenía que salir porque tenía que salir. Claro, él lo ve de una perspectiva más un poco mental, en ese caso, ¿no? Hablando de la ley de la sincronicidad, pero claro, es así, y es algo que siempre, como te digo, me maravilla, o sea, que yo haga una mezcla de cartas, yo esté barajando, y una carta totalmente al azar, y cómo las cartas se acomodan, o sea, es completamente mágico. Entonces, él básicamente habla de eso, ¿no? Y él también nos dice de que, como te vuelvo a repetir, los arcanos que se dividen son arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores se dividen en 22. En números empiezan por el 0, que es el loco. Entonces, el último número, que es la carta del mundo, es el 21. ¿Y qué pasa? Que Carl Jung básicamente planteaba de que cada carta significa la transición de una persona en cuanto a la vida. Por ejemplo, la torre, que es una carta muy temida, en su arquetipo, la carta de la torre es como una torre de Babilonia con gente cayendo, de un rayo que cae del cielo, y esa carta siempre, no siempre, sino en su mayoría suele significar problemas, crisis, temas así, ¿no? También simboliza cambios repentinos, si nosotros tal vez estamos hablando de un tema de tiempo, anuncia cosas rápidas, porque esos cambios y esas crisis son repentinas. Entonces, básicamente lo que la carta significa para Carl Jung, el significado que le da la transición del ser humano, es la crisis. Esa carta simboliza la crisis. La muerte, por ejemplo, para él significa el cambio brusco, el tema de dejar patrones antiguos o dejar temas que ya nosotros en algún momento abrazamos y con los que convivimos o cosas de nuestra vida, e ir a otro nuevo horizonte, ¿no? Eso es lo que él habla. Él habla de estas cosas, de la transformación, la ira, mucho representado por los arquetipos del tarot, básicamente los 22 arcanos. Pero bueno, él sí hizo muchos aportes en cuanto al tema del tarot. Él tenía este pensamiento, pero también debemos aclarar de que en sí este es una de las tantas perspectivas del tarot. El tarot antiguamente ha tenido muchas interpretaciones en base a las personas que lo han creado. Por ejemplo, en el tarot de Marsella, el autor quiso reflejar ciertas cosas, y en el tarot de Rider White también el autor quiso reflejar ciertas cosas. Entonces, para él, obviamente, los arcanos mayores sí tendrán ciertos significados, y él, como en general, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te hablaba del loco, que es el arcano número 0, es como que el inicio de todo, cuando uno está como que un bebé empezando en su camino, sobre todo espiritual. Entonces, eso es lo que esa carta significaba para él. Entonces, Carl Jung luego le ha dado una interpretación más al tema psicológico, más a sus teorías. Entonces, es como que cierta perspectiva, ¿no? Pero no es la única, obviamente, no es la definición universal, ¿no? Del tarot. Es la definición desde el punto de vista de nuestro querido Carl Gustav Jung. Antes de pasar a quizá la parte más sabrosa, que es la de, aunque ya has mencionado algunas, la de los significados no digo de cada una, pero al menos de las más importantes de las cartas de los arcanos mayores. Tú mencionaste algo y no lo quiero dejar pasar, porque estos momentos en los que se entrevista a alguien que conoce el tema hay que aprovecharlos. Mencionaste que una cosa es el tarot, bueno, las cartas españolas también, todo esto está, digamos, dentro de un mismo conjunto de cuestiones, pero que aparte hay otros temas que se pueden hacer con cartas, como por ejemplo los oráculos y demás. ¿Qué tanto nos puedes decir de eso? Quizá no de una manera, digamos, que profundice en el tema, pero estoy seguro que conoces algunas cosas al respecto. Los oráculos u otros usos que se le pueden dar a las cartas. Otros usos que se le pueden dar a las cartas. Bueno,
Las cartas en realidad se pueden utilizar también para el día a día. Yo antes tenía la idea errónea de que no hay que leerse. Bueno, en realidad lo que sucede es que una lectura es por un tiempo aproximado de casi 3 a 6 meses. Por eso a veces cuando te preguntan, ay, dentro de 2 años pasará tal cosa, a veces no, o sea, es algo muy, muy alejado. Hasta por un año te puedo creer de que se puede hacer como que una lectura, porque bueno, ¿no? Por eso uno ve de que en las tiradas generalmente o son todos los días, a veces para los signos, o son semanal, o son mensual, o hasta anual. Pero el tema es que uno puede utilizarlo de muchas maneras, como obviamente he mencionado, medio de guía. Y yo a veces también tenía el uso muy práctico. No sé si a otros le funciona, no voy a decir háganlo porque yo no sé cómo le vaya a funcionar a otros, pero yo generalmente a veces cuando quería una respuesta rápida, es como que hacía una pregunta así a mi mazo con toda la fe y sacaba una carta random y me quedaba con el mensaje de esa carta, ¿no? Y a veces eso como que pueden servir tipo para decisiones rápidas, que uno está como que, ay, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué pasa? Y ya, algo así, ya. Bueno, eso también puede ser un uso cotidiano, ¿no? En cuanto también hablábamos otro tipo de usos antes, es que yo, por ejemplo, creo que también puede tener un uso muy útil en una consulta. Obviamente no digo de que todos los psicólogos tengan que saber leer las cartas. Obviamente sé que esto le parecerá un disparate a mucha gente. Pero pues es muy útil, ¿no? Poder tú ver a una persona, sabes la situación en la que está, pero las cartas te hacen ver cosas que quizás tú estás también dejando de lado. Y que la persona misma tampoco quizás ha querido todavía saberlo, o la persona tampoco no lo sabe, porque también seamos conscientes que por eso mismo va a consulta una persona, ¿no? Porque quiere conocer más cosas de sí mismo y saber qué es lo que pasa y poder superar esos problemas, ¿no? Entonces, esos pueden ser como que otros tipo usos, ¿no? Que se le puede dar. En cuanto a lo que es el oráculo, pues es otro tipo de lectura que la verdad no he ahondado, te soy sincera, en el tema, porque yo primero quiero dominar la mayoría de barajas que pueda en cuanto a lo que es el tarot. Pero básicamente el oráculo es como otro tipo de tarot donde tú sacas y a veces se representa por animales. Por ejemplo, un oráculo puede agarrar y puede tener un animal que lo representa, y este animal tiene un mensaje. Es como que ahí es un poco más claro a veces, ¿no? Porque es como que te puede salir en, no lo sé, el escarabajo, ¿no? Y mucha gente a veces lo que hacen al utilizar el oráculo es más que todo como un complemento. Yo puedo estar haciendo una lectura con el tarot de Rider White o el tarot de las brujas, no sé, el tarot que yo esté usando en ese momento. Y como que a veces siento que me falta reforzar un poco más el mensaje, y es como que agarro y digo, ya, vamos a ver qué nos dice esta otra carta. Entonces es ahí donde uno recurre al oráculo o a otra baraja y te sale esa carta, y generalmente son distintos tipos de oráculos, pero por ejemplo, uno de ellos es representado por animales y te sale el escarabajo. Entonces dice, bueno, para tu consejo, ¿qué puedes hacer ante este tema? Te sale el espíritu del escarabajo, de tener tal cosa. No me sé de los mensajes, porque como te digo, no tengo todavía un oráculo, pero sé que en lo poco que he estado investigando, sé de que se representa más que todo por esta clase de mensajes más precisos, ¿no? Por ejemplo, el escarabajo o el caballo te dice que, no lo sé, que hagas tal cosa de manera directa. Es como que un mensaje más directo. No es como una carta que te da una interpretación. Es como que una frase, ¿me entiendes? Entonces eso es como que más para complementar una lectura. Pues las cartas te hablan, y muchas veces no es en un sentido figurado, sino que verdaderamente, como también lo hemos compartido en otros momentos de conversación sobre este tema en particular, es como que él o la tarotista se configuran como una especie de canal, digamos, de lo que las cartas le quieren decir, un mensaje, digamos, que utilizaría como instrumento tanto a las cartas como a quien las está leyendo, no sé si de la divinidad, o otros dirán del universo o de alguna fuerza superior.
Y con esto de que las cartas hablen, me hace recordar algo que pasó cuando tú me hiciste la lectura, que justamente es que me dijiste, como se suele hacer, que elija tantas cartas, ¿no? Y hubo una ocasión donde una de las cartas medio salió. Yo no la saqué, quedó como que un poquito como que quería salirse de las que habían. Y tú me dijiste, esta también hay que retirarla y ponerla a un lado porque es como que ha querido salir. O sea, algo tendrá que ver. Y después se regresó esa carta como para complementar, digamos, uno de los puntos que no había quedado del todo claro. Eso es algo que he recordado, me ha venido a la mente con lo que has mencionado, ¿no? Esto me trae a colación que tú me mencionabas también sobre que la persona que va a ser, digamos, el canal, o el tarotista en general, pues, o el medium, como acabas de decir, también podemos utilizar ese término, el mediador, mejor para que no dé lugar a equívoco, pues debe sentirse cómodo en el momento que va a leer, debe sentirse cómodo no solo en el sentido, digamos, de estar en paz, de haber tenido un buen día o conocer métodos de autorrelajación, sino también de que el lugar en el que se encuentra, el tiempo y todo esto sea los más propicios para que pueda ejercer su labor, ¿no? O sea, no es como que habrá alguno que tenga la capacidad de, digamos, de sustraerse de lo que pasa en su medio y leer las cartas quizá hasta en un entorno desfavorable, pero tú me mencionabas que no suele ser así, ¿no? Que si una persona que lee el tarot pues no se encuentra a gusto porque el lugar le es incómodo, intimidante o hay muchos distractores, etcétera, pues sencillamente lo que salga de esa lectura no va a ser muy acertado. Sí, efectivamente, es que este medio de trabajo, este arte, como muchos lo quieran interpretar, esta acción en sí, no es como ir a una oficina, redactar un documento y hacer un trabajo un poco más mecánico, por así decirlo, ¿no? Donde uno tiene una función, tiene un lugar y bueno, y a veces lo puede hacer bajo condiciones no tan agradables, ya sea de ambiente, tanto como físicamente, ¿no? Del lugar donde está. Entonces, el tarot, ¿qué pasa? Es que uno es quien recibe los mensajes. Como te vuelvo a repetir, una carta con otra tiene muchas interpretaciones. ¿Cuál de esas interpretaciones entonces es la más adecuada? Es ahí donde tiene que entrar la intuición de la persona, que es algo que yo había dejado de lado mucho en la intuición, pero bueno. Entonces, uno tiene que estar realmente bien, o sea, cómodo con la persona a la que le está leyendo, cómodo con el lugar y cómodo con la baraja también, porque justo anteriormente yo dejé de leer con el tarot de Marsella porque ya no me sentía tan a gusto con ese tarot, la verdad. Era como que no lo sé, yo sentía cierto tema de que ya simple y sencillamente no quería, no me nacía el leer, sus arquetipos ya no eran tan atractivos para mí y no. Entonces, luego ya pues yo me busqué otra baraja y me fue mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no está en un ambiente idóneo, no se siente a gusto, por así decirlo, las cartas no te van a salir tan bien, o inclusive no te van a salir de por sí. E inclusive yo he tenido a veces donde he tenido que rechazar lecturas. Por ejemplo, mi mamá me ha recomendado con ciertas amigas. Bueno, no me ha recomendado, yo no sé cómo se enteraron porque yo no les ofrecí a ellas ningún servicio, pero en algún momento mi mamá como que me dijo, léele a tal persona, quiere que le leas. Y dije, no, dije, esa persona no, definitivamente no. Pero sí, que no sé qué, pero ahí tienes tu número. Bueno, la persona creo que se había metido a stalkearme por Facebook, creo. Yo ni siquiera sabía que ahí también tenía mi número, más bien luego cambié esa configuración. Pero sí, en este caso no es un servicio que tal vez podamos dar a todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente habrán personas que pues por ganar dinero, o también sí se puede pretender, ¿no? Tener un respeto y eso, pero no es tampoco un tema personal, ¿no? Porque quizás yo puedo estar en una situación en la que tal vez se presenta alguien y no me siento en la sintonía de leerle.
no necesariamente porque esa persona sea una persona mala, ¿no? Sino es tal vez porque pues no, mi energía no va con esa persona o quizás no sé, o sea, no conecto en ese momento. Porque entendamos de que nosotros pues somos personas que pasamos por transiciones. En algunos momentos habremos sido personas súper tóxicas, en algunos momentos habremos sido personas súper sanadoras, súper alegres. Obviamente lo recomendable es estar bien, pero hay que también entender de que todos pasamos por transiciones en nuestra vida. Quizás habrá personas que, bueno, pues no saben manejar un poco mejor las cosas y no habrán pasado tanto por estas transiciones, pero siempre sucede, ¿no? Entonces no es algo personal netamente. Pero sí, básicamente en esta clase de prácticas uno debe estar a gusto. Aparte de eso, también es recomendable, y eso le puede servir para que muchas personas puedan saber si es que la persona se está tomando en serio el trabajo. Y porque lo he probado también, porque yo he hecho una lectura sin eso y luego con eso cambia completamente. El hecho de que uno siempre debe tener los elementos en la mesa. El aire es figurativo, obviamente. Fuego debe tener una vela, debe tener una piedra o monedas. Yo anteriormente utilizaba monedas, algo que simbolice el elemento de tierra. Y las piedras también son como un medio de protección y agua. O sea, tiene que tener una copa de agua, algo. Tienen que estar representados esos 4 elementos, tienen que estar presentes. Entonces, cuando tú haces una lectura con eso, pues ya todo se pone en sintonía. Y sí ha pasado porque yo he hecho una lectura porque me olvidé, estaba leyéndole a un primo. Entonces, luego de la lectura me doy cuenta que no tenía esos elementos. Es como que, ¿qué pasó? Entonces, luego le dije, ya, vamos a hacerlo bien. Y la respuesta que me salió fue completamente distinta. Y bueno, por una equivocación en ese medio, a mí me parece que sí comprobé su efectividad, porque realmente la respuesta que al final fue la última que yo di cuando lo hice con los elementos. Entonces sí es muy importante en este arte que el tarotista se sienta a gusto y también el consultante, porque si el consultante va con una energía de ya pues por curiosidad, o sea, está bien que uno tenga curiosidad, pero también tiene que tener cierto respeto. No es como que tonterías, son ceras y ya pues léeme, no, o sea, si uno va con esa actitud, las cartas no le van a salir porque realmente que las cartas se resienten. Por ejemplo, justamente también anteriormente te hablé del tema de la remuneración. Bueno, ya me doy el lujo de abrirnos a este tema de la remuneración del tema del tarot. Es que una persona siempre debe tener una remuneración, no necesariamente que sea dinero, pero tú tienes que sentir que la persona te da algo a cambio. ¿Por qué? Porque el tarot es un medio de vida, o sea, fue creado para que sea un medio de vida. Entonces, si tú no lo estás utilizando de la manera correcta, las cartas luego no te salen. Entonces, como te dije anteriormente, yo empezaba a leer por un tema de hobby, por un tema de, sí, ya, pues vamos a leerle a un amigo, ya. Entonces, obviamente la clásica, pues los amigos no te van a querer pagar, ¿no? Y como yo no tenía muy en claro este tema de la retribución, pues ya, no, lo dejaba pasar. Y es como que mucho tiempo me dediqué a leer así, sin recibir remuneración a cambio. Y luego mis cartas un tiempo no me salía nada. No me salía, fue como 6 meses que yo leía, 6 meses casi exactos, o sea, que yo leía y me salían disparates, me salían cosas que no tenían nada que ver con la situación, súper raro. Entonces, luego yo de ahí, hablando con mi padre, me dijo, no, lo que sucede es que uno debe tener una remuneración y ese es el respeto que hay, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Y sí, la persona del consultante también tiene que estar en una buena sintonía, tiene que estar dispuesto a abrir esa parte suya. Y de recibir esos mensajes, porque si él también pone resistencias, pues obviamente eso también se va a ver reflejado, y si él lo hace por un medio de burla también se ve reflejado. Entonces hay que estar bien ambas partes. Hemos mencionado varios temas, varias palabras que han saltado ahí en medio de la conversación, y como en el tarot, pues nada puede ser dejado de lado. Así que voy a tomar eso también en cuenta. Tú has mencionado, y yo también lo he dicho, que lo de leer tarot, bueno, es un arte,
no todos pueden practicar las artes, ¿no? Vemos algunos que nos gustaría, no sé, aprender a tocar instrumentos musicales o cantar, pero no tenemos ese don, que es la segunda palabra, y hay otros que sí lo tienen innato, incluso no necesitan estudiarlo, simplemente se les da y suelen ser muchas veces los mejores en su campo. Entonces lo que yo quería preguntarte es si opera esto de la misma manera con el tarot, o sea, en el sentido, digamos, si existiese un maestro tarotista que pudiera enseñarle a sus pupilos y esto saldría bien y ellos simplemente por aprendizaje, pues como se aprende sin faltar respeto, no es simplemente un símil, como si se tratase de un curso o una carrera de algún tipo, también saldrían expertos tarotistas, o si no opera así, si tiene que ser algo que te nazca, que te impulse a, y no hablo simplemente de la curiosidad que a veces nos entra a algunos y después dejamos las cosas botadas, pero tiene que ser algo que te nazca o puede ser algo que lo puede aprender Juan, María y todo aquel a quien se le pretenda enseñar el arte y todo este tema del tarot. A ver, lo que sucede es que acá hay algo muy curioso. En realidad yo, bueno, en lo personal creo de que nosotros tenemos la habilidad de aprender cualquier cosa. Sucede que nosotros tenemos intereses y tenemos atracciones a ciertas cosas. Entonces, ese interés, esa atracción, esa pasión que puede representar cada cosa, cada campo, cada tema, es lo que nos lleva a perfeccionarlo y a adentrarnos con más compromiso a eso. O sea, básicamente, si decimos quién puede leer las cartas, en realidad todos, sí. Sí, todos, pero ¿qué pasa? No todos están dispuestos a conectar con ese lado suyo. ¿Por qué? Porque leer las cartas no es algo como que voy, tomo un curso, me aprendo y ya. Sí, obviamente, tienes que tener el conocimiento. No es que, ay, sí, yo me levanto y yo sueño con las cartas y ya, por eso sé leer. No, o sea, hay que tener una instrucción. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen más facilidad, pues, ¿no? Que se le da de manera más fácil conectar con ese lado suyo. Entonces, yo pienso que básicamente quien quiera leer el tarot tiene que conectar con ese lado suyo, tiene que conectar con esa intuición, tiene que conectar con ese lado, sobre todo con la intuición, porque si tú vas a leer las cartas y no te conectas con tu intuición y realmente no crees en lo que estás haciendo, obviamente que no te va a salir. Y no porque seas malo, sino porque simple y sencillamente o no es lo tuyo, o realmente no te gusta, o simple y sencillamente tú no te abres. Entonces, si no te abres a comprometerte con ese arte, obviamente no te va a resultar. Es como que tú quieras aprender pintura y puedes aprender técnicas de pintura, técnicas de dibujo, etcétera, pero quizás hay momentos donde tú mejor dicho, no es que hay momentos, mejor dicho ya, tú aprendes a pintar, a dibujar. Sabes técnicas, sabes utilizar, sabes lo que se pueda saber teóricamente de un dibujo. Pero tú no sientes esas ganas de querer hacerlo. Entonces tú aprendiste por, etcétera motivos. Quizás te gusta ver los dibujos y disfrutas el arte como admirador, pero no es que no tengas esa habilidad, pero quizás tú no te abres a explorar tu creatividad. Y realmente quizás no. El pintar te puede ser tedioso, te puede aburrir, te puede encantar cómo queda tal vez una pintura y con las técnicas que has aprendido te salen algunas pinturas, réplicas y eso. Pero quizás no encuentras esa chispa de agarrar y decir, se me vino esta imagen y la voy a hacer y ya. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una atracción a algo, cuando te sale mal, tú no te rindes. No es como que, me salió mal, ya no sirvo. Bueno, claro, puede que tal vez estés en un mal momento y ya lo pienses así, pero hay algo que te impulsa y dice, ya vamos a intentarlo. A ver, voy a tratar de esta forma. O voy a hacer esto. Es igual que un músico. O sea, un músico siempre está aprendiendo porque ya, tú puedes tocar bien la guitarra, pero tus ganas de sacar tus propias melodías, de replicar una melodía que escuchaste y pucha, no me salió, ya lo vuelvo a hacer o intento otra cosa o veo qué clase de música es más fácil y me gusta o disfruto más hacerla. Entonces, si hablamos de que cualquiera puede leer, claro, cualquiera puede leer, pero no cualquiera está dispuesto a leer, mejor dicho, ¿no? A comprometerse. Y eso es, básicamente.
Y además que en el caso del tarot, pues no solamente se trata del que lee, sino ya vamos entendiendo que también se trata de la respuesta que te dan las cartas o la fuerza superior que opere a través de las mismas. Entonces es una fuerza inteligente y bastante intuitiva, así como intuición tiene el que lee o debería tenerla, así que se da cuenta cuando lo haces, digamos, de manera dudosa o sin demasiada importancia que le des al tema.